Este programa es producido por la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo y los programas en Derecho Corporativo de ESAN. LegalCast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú. Hola a todos. Hoy en nuestro programa LegalCast presentamos el episodio Sistema de Pensiones en el Perú, Problemática y Desafíos. Mi nombre es Sandra Salmerón y soy coordinadora de los programas de Derecho Corporativo de ESAN Graduate School of Business. Hoy nos acompaña Paulo Comitre, director de la Maestría en Finanzas y Derecho Corporativo de ESAN. Hola Paulo, ¿qué tal? Un gusto tenerte en este episodio. Hola Sandra, buenas tardes. ¿Qué tal Paulo? Hoy día vamos a conversar sobre el sistema de pensiones en el Perú. Tengo unas preguntas que hacerte y esperamos pues que las puedas comentar. Claro. ¿Cuál crees, Paulo, que es la situación del sistema de pensiones en el Perú? A ver, primero, en el Perú tenemos un gran problema y es la informalidad, ¿no? La pandemia ha revelado que el 70% de los peruanos viven en la informalidad y ello significa que no tendrán acceso a alguna pensión. En realidad van a depender en gran medida de todos los peruanos que con el excedente del pago de nuestros impuestos se dé una mayor cobertura a este sistema denominado pensión 65, ¿no? Con lo cual podríamos enfrentar un problema muy grande hacia adelante si no conseguimos formalizar. Dicho esto, entonces tenemos al 70% de la población sin acceso a una pensión y luego tenemos al otro 30% que está construyendo una pensión y dentro de ese 30% existen dos sistemas. Un sistema contributivo o de reparto, que es gestionado por la Oficina Nacional de Previsional, o sea, la ONP, y del otro lado, un sistema privado de pensiones, que en realidad es individual. Entonces, donde cada uno construye su pensión independiente, ¿no? Entonces, tenemos la ONP, que es un sistema contributivo, donde tenemos muchos individuos aportando a un fondo común y con lo que se obtiene de ese fondo común se pagan o se atienden las pensiones de aquellos que han alcanzado la edad para obtener una pensión y hayan cumplido con los requisitos, siendo uno de ellos que aporten a este sistema contributivo por 20 años o más. Excelente, Paulo. Nos ha quedado clarísimas las características y diferencias de cada uno de los sistemas. ¿Por qué crees que las pensiones de los jubilados registran menores montos, incluso a los de una remuneración mínima vital? A ver, por el lado del sistema contributivo de la ONP, ahí pasa básicamente por la cantidad de personas que están involucradas en el mismo y adicionalmente por las remuneraciones que estos perciben y por lo tanto su aporte, que no es aporte, ¿no? Eso hay que diferenciarlo. En el caso de la ONP no hay aportes, sino en realidad hay un descuento para este fondo común. Entonces, lo que tiene por el lado de la ONP es que la mayor cantidad de gente adscrita a la ONP son gente con sueldos muy cercanos al sueldo mínimo. Y entonces eso hace que, y además son pocos, cada vez son menos los inscritos en este sistema contributivo, lo cual hace que cuando se coja eso recaudado y se tenga que repartir entre los pensionistas, no necesariamente permita pagar una pensión alta, ¿no? Eso es lo que termina ocurriendo. De hecho, tenemos que en el caso de la ONP se pagan aproximadamente 500 millones de soles mensuales en pensiones y solo se recauda 400 millones de soles mensuales. Eso quiere decir que para pagar esa pensión pequeñita como la has descrito, Sandra, todos los peruanos debemos contribuir con 100 millones de soles mensuales adicionales para que esos
pensionistas de ese sistema reciban esa pensión pequeñita, ¿ok? O sea, los que están inscritos en este sistema no alcanza lo que ellos aportan para pagar esas pensiones ridículas a los que ya la están percibiendo, sino que todos los peruanos, con nuestros impuestos, tenemos que otorgar 100 millones mensuales adicionales para que se pague esa pensión pequeñita. Por lo tanto, ahí hay un tema que claramente lo podríamos corregir incrementando el nivel de descuento y por lo tanto hacer que los que estén inscritos en la ONP ya no tengan un descuento de 13%, sino mayor, y de esa forma primero sean autosostenibles y por lo tanto ya no el resto de peruanos tengamos que poner 100 millones más, sino que ellos solitos y además el descuento sea mayor, entonces la pensión podrá subir. No ocurre lo mismo en el lado del sistema privado de pensiones. En el caso del sistema privado de pensiones, tenemos que es un sistema que aún no ha madurado, ¿no? Está en vías de madurar. Entonces, el sistema tiene 25 años de creado y por lo tanto, cuando nosotros queremos medir la pensión que paga un sistema, debe ser medida con aproximadamente 40 años de aporte. Por lo tanto, seríamos muy injustos en decir que las pensiones que paga el sistema privado de pensiones hoy día son ridículas, cuando en realidad el sistema privado de pensiones solo tiene 25 años. Le faltan 15. Entonces, dentro de 15 años sabremos qué promedio de pensiones paga el sistema privado, porque ya habrá alcanzado la madurez con 40 años de aporte. Entonces, esa es la razón. Por un lado, tienes que hay muchos pensionistas y muy pocos participantes en ese sistema, ese es el lado de la ONP, que determina que las pensiones sean bajitas, y por el lado de los privados, tenemos que el sistema todavía no ha alcanzado la madurez y todavía no se puede determinar si es una pensión que esté por encima del sueldo mínimo o alcance para cubrir la canasta mínima vital, ¿no? Esa es la explicación de por qué las pensiones son bajitas en uno y en otro sistema. Interesante, Paulo, lo que dices, ¿no? Hay una brecha bastante grande de 100 millones de soles que estamos cubriendo probablemente otro sector de la población, como mencionabas, y por otro lado tenemos a un sistema privado de pensiones que todavía le falta madurar un poco más, ¿no? Son 15 años para poder hacer esta comparación que mencionas. Ahora, ¿cómo se podría lograr, Paulo, un sistema de jubilación que permita mayores pensiones a sus afiliados? Hace años se habla, ¿no?, de una urgente reforma. ¿En qué debe consistir? Lo que no podemos hacer, Sandra, para mejorar un sistema de pensiones es perforarlo permanentemente, ¿no? Como ha ocurrido recientemente con el sistema privado, donde el Congreso ha dado una ley, desde mi punto de vista, absolutamente inconstitucional, porque genera diferencias que no deberían ocurrir entre los pensionistas en general, porque ha permitido a los privados retirar el 25% de sus fondos, con lo cual claramente a la hora que lo has perforado dentro de algún tiempo, cuando estas personas alcancen su edad de jubilación, su pensión seguirá siendo igual de pequeña como lo es la que los están jubilando ahora, o inclusive peor. Y por otro lado tienes el sistema contributivo, la ONP, donde también han promulgado una norma claramente inconstitucional nuevamente, porque el Congreso no tiene autonomía de gasto. Por lo tanto, aquí está afectando la caja de todos y no puede otorgar una norma de ese tipo para perforar el sistema contributivo, o sea, la ONP.
Por lo tanto, lo que va a ocurrir en el caso de la ONP es peor, porque en el mediano plazo vamos a ver a mucho más gente sin acceso a una pensión porque retiró el monto que ahora le estarían aprobando, aunque creo que hace bien el Ejecutivo en indicar que va a observar la norma y va a presentar una acción de inconstitucionalidad, y desde mi punto de vista lo que va a ocurrir es que la van a declarar inconstitucional, exactamente igual que lo que ha ocurrido con la ley de los peajes. Sin embargo, y ahí permíteme un comentario en el medio, sin embargo creo que algo tendríamos que hacer los peruanos a nivel de Congreso para establecer responsabilidades de los congresistas, responsabilidades personales de los congresistas para este tipo de normas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los peajes, claramente vamos a tener que pagar indemnizaciones todos los peruanos a los concesionarios por una norma que otorgó el Congreso abiertamente inconstitucional, cuando lo que debería ocurrir es que los congresistas deberían asumir esa indemnización a los concesionarios con su propio patrimonio. Creo que ha llegado el momento en que se dé una reforma a nivel del Congreso para que el Congreso asuma su responsabilidad de manera personal. Dicho esto, y aquí hemos abordado solo un pedazo de la ecuación, que es cómo hacemos que las pensiones sean mejores hacia adelante. Bueno, que sean mejores hacia adelante pasa por no quitarle nada al fondo hoy. Ese es un primer punto. Y un segundo punto sería incrementar el aporte. Entonces, tú podrías incrementar el aporte en el sistema contributivo, eventualmente haciendo que las empresas aporten un dinero por parte de sus trabajadores, como funciona con la seguridad social, ¿no? Todas las empresas aportan un 9% de la remuneración para la seguridad social de sus trabajadores. Entonces, podríamos decir, aquellos trabajadores que decidan ir a la ONP, entonces la empresa estaría obligada a aportar un porcentaje adicional para contribuir a la pensión de ese trabajador. Claramente, lo que hemos estado observando en los últimos años es que los trabajadores que se alejan del sueldo mínimo deciden ir al privado y no a la ONP. Por lo tanto, aquel trabajador que se comienza a alejar del sueldo mínimo se va a pasar al privado y la empresa dejaría de aportar cuando ya la construcción de la pensión por el lado del trabajador sería íntegramente propia, ¿no? Ya no recibiría el aporte del empleador. Eso por el lado de la ONP. Y por el lado del sistema privado, tú podrías hacer un esquema también por el cual el trabajador aporte a su pensión una porción de lo que él pague de IGB. Así como hoy día estamos viendo que a los ciudadanos se nos devuelve del impuesto a la renta una porción de lo que hemos pagado por algunos servicios, por ejemplo, los consumos en restaurantes, ¿no? Entonces, todos los ciudadanos podemos aplicar eso como pago a cuenta del impuesto a la renta, y en muchos casos lo que termina ocurriendo es que la SUNAT hace una devolución. Podríamos hacer lo mismo con todos los ciudadanos, generando comprobantes con su DNI y luego percibiendo por parte del Estado una devolución de ese IGB pagado por cada ciudadano, ¿no? Una devolución que sería un incremento a su fondo de pensiones. Me explico. Entonces, yo cada vez que realizo un consumo, Paulo Comitre realiza un consumo, otorga su número de DNI y la SUNAT va a estar contabilizando cuánto es lo que yo voy aportando de IGB por cada uno de mis consumos, ¿no? Porque los tiene todos registrados ahora que funciona todo de manera electrónica. Y al final del ejercicio es la propia SUNAT la que coge un 1% de todo lo que yo pagué de IGB, 1 o 2%, y se lo entrega a mi AFP. Y le dice, bueno, aquí tienes un aporte adicional de Paulo Comitre. De esta forma, lo que termina ocurriendo es que conseguimos adicionalmente que los ciudadanos nos involucremos con la formalización, ¿no? Entonces, de esta forma
Paulo Comitre va a preferir comprar una prenda de ropa en un establecimiento formal antes que ir a comprarlo en un ambulante que no le va a entregar un comprobante y que luego va a perder este aporte adicional a su fondo de pensiones proveniente del IGB por sus consumos. Entonces, ahí tenemos un esquema que podría permitir mejorar las pensiones y adicionalmente incrementar la formalización. Creo que Sí. ese es un método que nos podría ayudar a mejorar las pensiones hacia adelante. Y la penetración, porque empezamos diciendo que el 70% de los peruanos no tienen acceso no van a tener acceso a una pensión porque están en la informalidad. Definitivamente es urgente una reforma del sistema, pero una reforma estructurada, ordenada y que realmente genere un aporte a los ciudadanos. Y lo que mencionas de que sea una devolución del IGB que nosotros en cada compra realizamos, ya sea con un 1 o con un 2%, sería ya en una cantidad mayor, pues significativo para nuestro propio aporte y para nuestra propia jubilación. Me parece una excelente propuesta, Paulo. Adicionalmente, Sandra, se discute si ese 1% debe salir de la caja fiscal o se debe generar hacia adelante, ¿no? Entonces ahí tienes los que dicen, no señores, hoy día el IGB es 18%, va a seguir siendo 18% y vamos a retirar el 1% de la caja fiscal para entregárselo al administrador de pensiones correspondiente para incrementar el fondo individual de cada quien o el fondo contributivo si eso también estuviera en el caso de la ONP. O otro esquema es incrementamos el IGB y ya no es 18%, sino 19% y por lo tanto ese 1 adicional no saldría de la caja fiscal, sino de este incremento en la recaudación, algo que todavía no está definido. Así es, Pablo, mucho que conversar todavía de este tema, definitivamente, pero volviendo un poco a las propuestas que han venido un poco del Congreso, ¿hasta qué punto podemos llegar a una flexibilización en cuanto al retiro de los fondos, sin que ello genere un impacto negativo? ¿Qué opinas al respecto, Pablo? A ver, yo creo que no se debe perforar el sistema. Eso ya no debe ocurrir. No debió haber ocurrido esto del 25%, ¿no? Yo creo que en realidad lo que se pudo haber hecho es entregarle a los trabajadores probablemente el 13% por el tiempo que hayan estado en suspensión perfecta de labores. Me explico mejor. Durante la pandemia se da una suspensión perfecta de mi empresa y por lo tanto mi empleador no me va a pagar mi sueldo. Entonces, como todos sabemos, tenemos una CTS que debería tener como mínimo, salvo que yo sea un empleado recién contratado, 4 sueldos. Con esos 4 sueldos debía haber sobrevivido abril, mayo, junio, ¿no? Y así 4 sueldos. Si no había logrado construir 4 sueldos, cuando se agotaron los 4 sueldos, lo que debió haber ocurrido es que el empleador podía transferirme el 13% de aporte a la AFP eventualmente adelantado, ¿no? Entonces decirme, tú estás en suspensión perfecta, pero vas a empezar a trabajar en el mes de julio o agosto y te adelanto el 13% de julio, el 13% de agosto, el 13% de septiembre para ayudarte en alguna medida. Y esto adicionalmente incrementado con el subsidio que ha dado el Ministerio de Trabajo, que ha sido del 35%. De esta forma, no tocabas el fondo, porque tocar el fondo de pensiones significa desinvertir. Y desinvertir en un momento en que los mercados están de caída significa realizar pérdidas muy importantes. Entonces, y de hecho, gracias a la inteligencia y a la gran capacidad que tiene el Banco Central de Reserva, no ha ocurrido eso en Perú, porque los retiros del 25%, al final lo que se ha hecho han sido repos y por lo tanto los fondos de pensiones no han desinvertido
y no han realizado la pérdida, sino que han obtenido créditos del Banco Central de Reserva para que en el futuro, cuando los valores de las inversiones se recuperen, se realicen y se le pague el dinero al Banco Central de Reserva. Entonces, lo que hay que evitar a toda costa es tocar el fondo. El fondo de pensiones es una inversión de largo plazo y hay que evitar coger ese dinero. Entonces, esto del 25% y la locura, porque no hay otra forma de nombrarlo, la locura de generar retiros de un sistema contributivo como la ONP no deberían ocurrir. Estamos preocupados por el futuro de los peruanos. Efectivamente, Paulo, es una inversión de largo plazo, se tiene que entender como eso. Y en este largo plazo que estamos mencionando pueden haber subidas, pueden haber caídas, pero es a largo plazo, hay que esperar y no tocar ese fondo, coincido contigo. Paulo, para finalizar, desde la parte legal, ¿debe o no un afiliado disponer libremente de sus fondos? A ver, está probado que los ciudadanos normalmente buscan atender sus necesidades de corto plazo, la satisfacción inmediata antes que preocuparse por su vejez. Y eso ocurre en todos los niveles, A, D, y en todas las características de los ciudadanos. Es decir, desde los profesionales, los que tienen un altísimo nivel educativo, hasta los que no han recibido ningún tipo de educación. Todos dedican su dinero a atender necesidades inmediatas. Por lo tanto, lo que hay que buscar es impedir que se tenga acceso al fondo de pensiones, salvo en situaciones extraordinarias, como podría haber sido la pandemia. Efectivamente, podría haber sido la pandemia, pero no para todos. O sea, aquello de decir el 25% para todos por igual, no señor, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo con la ONP. Entonces, no estoy de acuerdo con dar medidas extraordinarias, legalmente, medidas extraordinarias, pero para gente que está en una situación extraordinaria. Entonces, en la medida de lo posible, hay que evitar coger el fondo de pensiones, porque su nombre lo dice, es para pensiones, no es para la situación actual. Interesantes reflexiones, Paulo. Definitivamente, ese tema es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Muchísimas gracias por tu participación y aporte en este episodio. Muchas gracias, Sandra. Ha sido un placer conversar contigo esta tarde y a todos los que nos escuchan, ha sido un placer poder atender estos temas con ustedes y espero poder estar nuevamente atendiendo otro asunto en los Legal Cast de SAN. Legal Cast. Conversaciones sobre las últimas noticias y normas del derecho tributario, corporativo, digital, administrativo y laboral, con destacados expertos del sector en el Perú.